Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión voy a hacer un tier list de Howard Phillips Lovecraft. Y anteriormente lo había hecho con Stephen King y con el Cosmer de Brandon Sanderson. En esta ocasión vamos con este aclamado y polémico autor. Tenemos uno que es bastante feo porque no tiene dibujitos. Lo bueno es que con cada obra hubiera aquí un dibujo para que el video fuera más entretenido y agradable de ver para ustedes. Yo creo que el hecho de que no hayan dibujos y haya solo palabras ahí puestas en un circulillo le resta bastante puntos a la experiencia como espectador. Así que lo que voy a hacer es poner, cuando digo el nombre de la obra, poner una imagen relacionada con el texto. Así que es lo que puedo hacer para que ustedes se entretengan un poco más. Pero bien, cabe destacar que no he leído muchas historias todavía del autor, así que por eso agregué este campo de no he leído. El resto creo que lo dejé como estaba, a pesar de que esté en inglés, bueno, no importa, se me olvidó. Pero bien, entonces, para que sepan que las que no he leído, también sirve para que ustedes me comenten cuál debería leer cuanto antes, en cuanto a las mejores por calidad y en cuanto a las más importantes dentro del universo Lovecraftiano. Entonces, ustedes ven y ustedes me dicen, esta es imposible que no haya leído, léela ya. Y yo voy y pues la leo. Pero bien, comencemos. Esta no la he leído. Esta sí la leí y me gustó mucho. Este tipo de historias me encantan porque muestran un lado un poco distinto del autor del que muchos conocen, que no se enfoca en el terror, sino en el world building, en la construcción de mundos, de historias para diferentes especies alienígenas y sus incidencias en nuestro planeta. Además cuenta un montón de historia, de conflictos que han tenido con otras civilizaciones antiguas, arcaicas, y también juega con conceptos interesantes como lo puede ser incluso el mismo tiempo. Juega con el pasado, el futuro, el presente a través de visiones que muchas veces pues hacen que nos vuele la mente. Entonces por eso yo la pondría en buena. Es una historia buena, pero lo que no me gusta es que suelen ser muy densas este tipo de historias porque hay mucha descripción, nos cuentan muchas cosas, pero de forma como si fuera un libro de historia. Es decir, no sentimos que pase nada. Hasta, o sea, muy pocas veces sí dentro de la historia, pero suele ser un poco aburrido por eso, al menos a mi percepción, hasta ya llegando al final. Y por eso la pongo aquí y no la pongo en la categoría más alta, por esos detalles. Luego tenemos Azathoth, que no la he leído, y ese tampoco. Como les digo, no he leído muchas y espero que ustedes me digan cuál era primero. Luego, Aire Frío. Es una historia que me gusta principalmente porque se ubica en un ambiente muy atípico para el autor, porque las historias de este escritor suelen ser así como en mansiones allá antiguas, en propiedades heredadas que quedan pues, de una montaña, en lugares muy remotos. Pero en esta ocasión tenemos un lugar que no es tan remoto, es de hecho pues bastante céntrico. Incluso no es una casa completamente antigua, ni un castillo, ni una fortaleza, sino que es más bien un edificio de apartamentos. Entonces tenemos mucha gente alrededor, no es algo súper solitario y además pues se dice que incluso se oye afuera como pasan la gente en sus carros, por lo que esa sensación de soledad y de vivir allá en el umbral del mundo no está aquí. Y esto puede hacer que sea mucho más identificable con alguien como nosotros que vivimos en una época en la que estamos mucho más interconectados con el mundo. Así que yo la pongo, no sé si aquí o si incluso en la superior, porque me gustó mucho. Bueno, esto por un lado, la ambientación, y por otro lado, creo que la historia tiene un giro muy siniestro que puede que se vea venir, pero no deja de ser genial. La voy a poner en la parte más alta porque me parece que el concepto es genial y es muy siniestro y me deja como un poco perturbado, así que yo la pongo ahí. Y me gustan más ese tipo de historias más situacionales que las de contexto fuerte e historia y mucha descripción y que se hacen muy densas. Por eso la pongo por encima de En las montañas de la locura. Pero bien, seguimos con Dagon, un rato que en su momento pues no me gustó casi que nada porque era lo mismo que había leído en otros relatos, pero luego de un tiempo lo leí otra vez, me gustó mucho más y aparte tomé en cuenta el contexto en el que se publicó, sabiendo ya que era la primera historia de Lovecraft de este tipo que marca un precedente para las demás, que sí, que puede que el resto que vengan después la superen porque se aprovecha más el concepto, pero esta es la que le da forma a todas las que van a venir luego. Por eso yo la pongo en muy buena.
por detrás de La materia de la locura, porque creo que es apenas como un esquema de lo que del resto de historias, como de lo que va a ser. Después tenemos esta que yo la pongo aquí porque no la he leído. Luego tenemos Hechos tocantes al difunto Arthur Jermyn y su familia. Un relato que es bueno porque va construyendo todo de forma pues muy orgánica, que nos lleva a una cumbre que es efectiva. Sin embargo, tiene un contexto, tiene una implicación, me parece a mí que un poco racista. O sea, ahí puede verse reflejado un poco pues esos pensamientos del autor. Así que pues, la historia en sí me parece que está bien, pero la pongo en decente. Esta no la he leído, ni esta, ni esta. Luego está la historia del Necronomicon, que no me parece un relato como tal, me parece que es nada más como un texto en el que Lovecraft dejaba claro como los aspectos generales con respecto a este objeto para basarse pues en ese texto para sus futuras obras y que no se contradigan y que además la gente que escribía dentro de su círculo tampoco le contradijera a nadie y se basara como en lo estipulado aquí. Entonces yo creo que es bastante, no sé si o si decente. Yo lo pondría en mm, mm, decente, porque pese a que es nada más como un texto descriptivo y explicativo, resulta muy interesante. Incluso lo pongo adelante de esta porque pues el Necronomicon es casi que el corazón de la obra de este autor. Por cierto, pese a que yo ponga aquí las historias en determinada posición, eso no implica que vaya a quedar así. Puede que yo ahorita, cuando vea otra obra, pues reconsidere aspectos y cambie de lugar algunas de las que ya están aquí, para que ustedes sepan que esto no es definitivo. Incluso tampoco es definitivo al final de este video, porque al final de este video pues puede que quede de cierta forma y yo dentro de 10 minutos, luego de terminarlo, digo, no, cambio de opinión, ahora creo que esta historia me gusta más que esta otra. Así que esto no es para nada fijo, es solo válido para este momento exacto. Más allá de eso, pues no, ya mañana va a ser diferente, ya hoy a la tarde va a ser también diferente. Entonces, continuemos. Tenemos hipnos. Me gustan las historias que son oníricas, que se meten como en los sueños, como en lo que hay más allá de los sueños. Entonces, esta toca esos temas y me gusta muchísimo. La pongo en buena. Pero no sé en qué posición. Yo creo que por delante incluso de La montaña de la locura, porque me gustan más este tipo de historias que las historias arquetípicas de civilizaciones. Y pese a que La montaña de la locura sea más elaborada, Hypnos me gusta más a mí, personalmente. Y esta tier list es de gustos personales, no es algo objetivo de la calidad de la historia. Esta lo he leído. Luego esta es En la cripta, una historia muy buena y que se sale de los mitos, no tiene que ver mucho con ellos, es más terror situacional, pero del mejor. Entonces por eso yo la pongo aquí, adelante de Dagon. Luego esta no lo he leído. Nyarlathotep la pongo en decente. Sí, me parece una historia decente por delante del Necronomicon. No profundiza mucho en nada y es como se cuenta como grandes rasgos la historia de este ente, pero hay algunas partes que me parece que no se explican de una forma lo suficientemente clara, o yo soy bastante tonto y no lo entiendo, pero por esos detalles la pongo en esta categoría. Me parece más que el objetivo de la obra es para dar contexto a su mitología que para narrar ya en sí un relato. Esta no la he leído. Luego el modelo de Pickman, un relato muy interesante y muy bueno. La voy a poner en buena, por delante de En la cripta. Polaris es parecido al estilo que tiene en historias como La montaña de la locura, porque nos cuenta acerca de otras civilizaciones arcaicas, especies alienígenas, pero no tanto como La montaña de la locura, no es tan extensa y lo cuenta de forma más amena y más corta. Y mediante un recurso muy interesante como lo puede ser las estrellas. Y eso me fascina, así que yo la pongo inclusive, bueno, aquí está bien, porque no me parece algo tan elaborado ni tan bueno como La montaña de la locura, pero lo suficientemente bueno como para estar en esta categoría. Esto lo leí. La llamada de Cthulhu es posiblemente la más representativa de la obra de todo el autor, de ahí sale nuestro amado Cthulhu, y muy buena, pero hay un detalle por el que no la coloco en la categoría más alta, y es porque el final, sin hacer spoiler,
Según lo que nos han planteado, significaría que debería ya tratarse en un apocalipsis lovecraftiano. Y eso, por ciertas razones, no ocurre. Y el hecho de que no ocurra es lo que me conflictúa, porque no entiendo por qué no ocurre. Si según todo lo que nos han dicho, pues debería pasar. Y eso pues hace que no me termine de cerrar la historia por ese detalle. Pero por todo lo demás me parece genial. Pero por esa razón la pongo aquí abajo y no ahí arriba. Y de hecho, ahora ya pensándolo mejor, como les mencionaba, creo que debo hacer unos cambios. Ya Aire Frío me parece que no va aquí, sino que va por detrás de la llamada de Cthulhu. Sí, sí, me parece correcto. Luego, continuamos con el caso de Charles Dexter Ward. Me parece que está muy bien lograda esta historia. Es como que ya conceptos que había utilizado anteriormente en otros relatos, aquí los vuelvo a utilizar, pero ya aprovechados mejor. Desarrollados de una manera más cuidadosa, de forma que le permite sacarle mucho más potencial. El aspecto negativo diría yo que es tal vez la extensión y que a veces pues se pone a explicar más cosas de la cuenta, que lo que puede hacer el relato un poco denso, pero es muy bueno. Yo lo pongo aquí, aquí sí, por detrás de la llamada de Cthulhu, pero es maravilloso. De mis historias favoritas de Lovecraft y es no tiene pérdida, de verdad. Debería leerla, pero sí puede ser un poco pesada. Los gatos de Ultar, aún lamentablemente no la he leído. El color que surgió del espacio, esta definitivamente sí está en mi puesto más alto. Es una historia maravillosa. La decadencia que muestra a una pobre familia es muy cruda. Es todo lo que yo espero de una historia de terror. Los conceptos que maneja con respecto a lo desconocido y cómo se ve materializado en este fenómeno tan grotesco, tan perturbador, es simplemente fascinante. La forma en que los personajes pues van perdiéndose a sí mismos poco a poco es algo de otro mundo, surgido del espacio, al igual que este color. Entonces yo la pongo aquí, es posiblemente, está en mi top 3 de historia de Lovecraft, así que léanla si no lo han leído. El descendiente es mala pero no porque sea mala, lo cual es contradictorio en sí mismo. Pero lo digo porque no está terminada. Es una historia que se queda como a la mitad. Y yo no sé por qué la publica como si estuviera ya completa. Entonces uno está leyendo, uno está ahí metido en la historia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, qué atrapante. Y de repente termina. Porque la dejó incompleta el autor. Y entonces yo no sé por qué la publican así, nomás. Pero entonces por eso yo la pongo aquí en mala. Porque no va a ninguna parte. No hace nada. Pero ojalá lo haya terminado para poder saber a dónde iba la historia. Porque aparentemente iba a un lugar bueno. Ok, la maldición que cayó sobre Sarnath es otra de estas historias en donde nos explica acerca de una civilización y su historia, sus conflictos y sus guerras. Pero se me hizo muy aburrida, así que yo la pongo. Me parece decente porque pues es interesante lo que nos cuenta y está pues bien planteado y se ve la creatividad del autor y su imaginación desbocada, pero no tiene eso que hace que uno pues lea un relato hasta el final de forma atenta. De hecho me dormí a la mitad, para serles muy sincero. La búsqueda onírica de la desconocida Kadath es un relato que nos brinda otra faceta también de este escritor, ya no tanto en la parte de terror ni en el world building de civilizaciones alienígenas, sino que es ya algo diferente, es una aventura más cerca a fantasía épica como puede ser Tolkien. Ya se mete así como en un mundo de fantasía, en un viaje, y en ese viaje se encuentra con criaturas, con aliados, con enemigos, y aquí convergen también varios de sus relatos, de sus personajes, lo cual de aquí se comenzaba a ver que Lovecraft tal vez quería algo más que simples historias individuales, sino que ya en el futuro iría como agarrando todo y uniéndolo dentro de un universo más cohesionado entre sí, pero lamentablemente tal vez nunca pudo hacerlo por su fallecimiento. Sin embargo, aquí ya se veía como el principio de lo que podía llegar a ser, y yo la pongo en buena también porque se me hace igualmente pesada, igualmente aburrida. Un poco, no es súper aburrida, es aburrida por partes a mi parecer, pero interesante, fascinante. Incluso vemos un ejército de gatitos, pueden creerlo, ejército de gatitos, en una historia de Lovecraft, es algo que no se ve siempre. Incluso yo la pongo. Sí, ahí está bien, la verdad. Los sueños en la casa de la bruja, un relato bueno que me parece que puede ir
detrás de esta, sí. Sí, de esta. Me parece que ahí está bien. Es también como un poco onírico, pero es corto, no le diré más para no spoilearles todo. El horror de Dunwich, de las mejores historias de Lovecraft, es un equilibrio perfecto entre lo que se nos va contando con respecto a las criaturas, a la mitología lovecraftiana y allá toda la parte situacional, a que pasen cosas, a que sea emocionante. Y personajes enigmáticos son el motor principal de la historia. Tenemos a Wateley, tenemos a Lavinia y una criatura que por ratos no sabemos qué pasa, pero al final todo cobra sentido. Y ese giro me parece que está bien planteado. Todo me encanta de esta historia. La pongo ahí junto al color que surgió del espacio. Luego está el clérigo maldito o algo así, depende de la traducción. Me parece que está muy buena, pero iría detrás de... Sí, de esta. Me parece que ahí está bien. No, de esta no, dije que de esta. Ajá, ajá. Ajá, ahí está bien. El festival no lo he leído. Esa tampoco. El Sabueso es una historia bastante típica de personajes que tienen aficiones por lo oculto, por lo antiguo, por cosas aún más macabras y que terminan pues viéndose envueltos en una manifestación pues bastante sobrenatural relacionada con entes demoníacos arcaicos que llega a un final pues bastante satisfactorio a mi parecer. Por eso yo lo pongo detrás de esta. Sí, me parece que ahí está bien. Vamos a ver, aquí está Dagon, la cripta. Sí, me parece que está en buen orden. Ahora, no la he leído. La música de Eric Sang me parece una historia que está muy infravalorada. Es buenísima y no me parece que se hable lo suficientemente en comparación con sus demás relatos. Esta historia me encanta porque habla de la música. Y la forma en la que lo hace, pues me transporta como al umbral de lo conocido frente a los horrores más lovecraftianos posibles. Y todo esto a través de una historia que tiene un buen ritmo, que tiene personajes interesantes, que engancha y que pues nos lleva a cuestionarnos nuestra propia cordura y lo que puede ser más allá del velo de la realidad típica, común. Así que por eso la pongo aquí. Incluso la pongo por delante del horror de Dunwich. Sí, me parece que ahí está bien, merece estar ahí. Después continuamos con La ciudad innominada, una historia que está bien. Sí, está bien, fue la primera que leí de hecho del autor. Me parece que también el final como que no lo terminé de entender por qué pasa lo que pasa, pero pues está muy bien. Pero yo la pondría delante de... delante de todas estas, sí, porque ya es una historia que no es simplemente como para dar contexto ni para dejar claros algunos parámetros de la mitología, sino que ya es una historia en sí, que quiere contar algo, de que tiene como objetivo provocar sensaciones en los lectores. Bueno, continuemos con esta que no la he leído. Esta tampoco. A ver, me di cuenta ya ahora después que The Outsider es en realidad la historia conocida como El extraño o El intruso, la cual es mi relato favorito de este autor. Yo la puse como si no la hubiera leído porque pensé que era una diferente, pero ya estoy revisando y me doy cuenta que sí, es esa. Por lo cual la pongo en mi número 1, pase lo que pase en el resto del video. Está en mi top supremo, porque toca temas relacionados con la identidad, con cómo uno se percibe a sí mismo. Y para hacerlo utiliza elementos y recursos de literatura gótica clásica y además tiene un ambiente como muy lúgubre y todo esto con un giro final que puede que se vaya a venir, sí, pero no deja de ser efectivo. Es algo fascinante realmente, para que lo tomen en cuenta. Y ahora sí, el video continúa de forma normal. Esta, The Picture in the House, depende de la traducción, traduce como el cuadro en la casa, la pintura de la casa, algo así. Me gustó mucho, yo la pondría por... no sé si adelante o atrás de Dagon. Es una historia corta, muy entretenida. Yo la pondría por detrás de Dagon, porque Dagon, a fin de cuentas, como decía, es como que la que marca precedente para todo el universo lovecraftiano tal como lo conocemos actualmente. Esto lo he leído. Las ratas en las paredes es la historia típica del protagonista que quiere saber más sobre su ascendencia, que se nos cuenta toda la historia de su familia y que de repente eso se ve reflejado en sus cosas heredadas, como le puede ser algún objeto o como le puede ser una propiedad, y que luego por esa manifestación pues se va a descubrir un secreto muy oscuro.
muy siniestro, que es lo que hace que esta historia me fascine y que esté dentro de las mejores. Incluso yo diría que adelante de Hypnos puede estar, sí, me parece bien. En la noche de los tiempos, esta historia es del mismo arquetipo que En la montaña de la locura. Es muy similar en cuanto a lo que nos cuenta y a su estructura, pero la pongo... ¿dónde está? Aquí, no sé si antes o después de esa, porque son casi que gemelas, son historias gemelas. Pero me parece que esta es un poco más amena que la anterior porque no es tan densa. Así que yo la pongo ahí. Y porque la forma en que se cuenta juega con un concepto muy interesante que me parece que está mejor aprovechado aquí que en las montañas. Pero bien, seguimos con las sombras sobre Istmo, también de las mejores de este autor. Esta ya se vuelca casi que totalmente sobre el terror situacional, es muy emocionante, hay persecuciones, hay intriga, hay incluso casi que hasta acción. Entonces yo la pongo por delante del horror de Dunwich. Es una historia que no es muy típica, porque como les digo, aprovecha mucho más todos estos recursos, más que el terror mitológico. Aunque claro que también está presente el terror mitológico, incluso hay también una historia con respecto al pueblo, con respecto a los descendientes de no sé qué y no sé cuánto, pero se disfruta mucho más que otras. Esta no la he leído, esta no la he leído. La declaración de Randolph Carter es un relato que me parece que está muy bien, pero que es bastante típico, bastante normal. Yo la pongo en, vamos a ver, por delante del modelo de... No, por delante de El Sabueso. Sí, El Sabueso. El Sabueso dije, ahí está. Uy, esta es increíble. La casa en las alturas, en el abismo, en el precipicio, como sea la traducción. Pero el simple hecho de imaginar esa casa en un ambiente pues tan evocativo como lo es un precipicio en el que no se ve nada más allá, en el que está casi que en el cielo, y una casa también además extraña porque se entra de forma muy rara, como que sugiere muchas cosas, me parece muy buena. La pongo por delante de esta, de Sueños en la casa de la bruja. Ahí está, muy bien. Esta no la he leído, esta no la he leído. El terrible anciano es un relato que de repente se vuelve siniestro. Es como que uno va así como va un poco tranquilo, va tranquilo, normal, y ¡pum! Es muy siniestro y termina. Entonces uno queda como perturbado, y eso me gusta mucho. Entonces yo la pongo, creo que por detrás de Dagon, porque o sea, no es tan bueno, porque no hacen nada diferente, es algo que ya hemos visto, pero por eso está en la categoría buena, porque es buena, pero tampoco va mucho más allá. Me gusta, simplemente. El ser en el umbral es una historia que también es muy elaborada, tiene su mitología, tiene su terror situacional, además juega con un concepto interesante, ya he dicho esto como 1000 veces, pero este es un concepto diferente, tiene que ver así como con las mentes y los cuerpos, que también se ha visto en otras historias, pero aquí lo abarca de otra manera. Yo la pondría por delante de... Yo creo que está aquí, cerca del caso de Charles Dexter Ward. La pongo, sí, atrás de esta. Me parece bien. La tumba es un relato que ya nos muestra todo este tipo de historias del personaje que busca información sobre sus antepasados, que es como una obsesión y que luego pues le ocurren cosas. La pondría por... vamos a ver, es decente, yo creo que es mejor que decente. Por aquí, delante de la pintura en la casa. No, adelante del terrible anciano incluso. Sí, es una historia muy buena. Bien, vamos con el árbol. Esta es bastante diferente y no tiene mucho que ver con los mitos de Cthulhu o con los mitos yoxototianos. No me acuerdo cómo quería Lovecraft que se refirieran a ellos, pero bueno, con eso no tiene mucho que ver. Pero es una historia de amistad y de venganza que también está muy buena, y al ser bastante diferente pues la pongo más arriba que algunas. La pongo sí, más arriba que esta, más arriba que esta, más arriba que esta. No, atrás de la casa de las alturas. Aquí. No, aquí. Ahí. Ahí está, perfecto. Esta no la he leído, esta no la he leído, esta no la he leído, y esta posiblemente sea mi relato favorito del autor, El que susurra en la oscuridad.
Esta sí es la historia que representa el equilibrio perfecto entre su mitología, una historia lo suficientemente interesante por sí misma, por los personajes, por lo que les sucede. El terror situacional está muy presente, tiene un giro ingenioso que tal vez se veía venir un poco, pero que ya al mostrarlo no deja de ser impactante, provoca pesadillas, va como que adentrándose en lo desconocido de forma gradual, que hace que sea más realista. Pues es mi favorita, de verdad, de verdad. No he leído otra y dudo que lo haga de este autor que me fascine tanto y me encante como lo puede ser esta. Bien, continuamos. No lo he leído y no lo he leído. Así que no continuamos. Perdón, me equivoqué. Pero bien, esta es mi lista de las historias de Lovecraft. No puse nada en me. Yo creo que las cosas pues se van o a decente o a malo. Me como que no hay ninguna que me deje así como indiferente. O sí, veamos. No, yo creo que así está bien. No sé si aquí falta alguna. Pero de estas que no he leído, agradecería mucho si me comentan cuál debo leer, pero inmediatamente, para yo ir y leerla. Bien, es todo por este video. Comenten qué opinan ustedes, ¿están de acuerdo conmigo? Si no lo están, cuál es su propia lista de historias de Lovecraft. Y creo que será todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por el apoyo a este canal y hasta la próxima. Hasta luego.